¿Te has preguntado si hay un límite para la gracia o el perdón que podemos recibir? ¿O si la misericordia de Dios se agotará en algún momento? Y si te dijera que la gracia es más que un concepto abstracto, que es la esencia misma de un amor que supera toda comprensión, estarías más tranquilo a pesar de los errores que cometemos y más dispuesto a seguir caminando con Dios con total libertad y voluntad. Al permitir que nuestros pensamientos y las diferentes circunstancias de la vida nos lleven a realizar malos actos, estamos en el camino opuesto al que el Padre anhela para nosotros. Sin embargo, estos pecados no son un problema para Dios. Donde nosotros vemos una muralla insuperable, Él ve un corazón que aún puede ser transformado. Dios no nos elige por historias perfectas, Él elige por corazones dispuestos. No importa cuán oscuro sea el pasado, cuántos errores hayamos cometido o cuán lejos nos sintamos de su presencia, su gracia siempre está allí, disponible, abierta a todo aquel que se arrepiente genuinamente. El arrepentimiento no es una excusa para pecar sin consecuencias, sino el acto de volver a Él con honestidad, reconociendo nuestras fallas, sin justificarlas ni minimizarlas. Porque para Dios lo que importa no es la magnitud del pecado, sino la apertura del corazón que aún en su imperfección clama por su misericordia. A menudo creemos que debemos seguir una lista interminable de reglas para acercarnos a Dios. Sin embargo, la gracia no funciona así. No es un premio que recibimos por cumplir normas religiosas, ni por mantenernos santos según los estándares humanos. La gracia es un regalo inmerecido, algo que recibimos no por lo que hacemos, sino por en quién creemos. Es un acto de amor que sobrepasa nuestras buenas obras o nuestros esfuerzos por ser mejores. La gracia está allí, fresca y nueva cada día, derramándose sobre nuestras vidas una y otra vez. No la adquirimos, simplemente nos es dada cuando creemos en Jesús. Pecaremos una y otra vez. Eso es inevitable. Nuestra naturaleza humana es frágil y caemos constantemente, pero la gracia de Dios no se agota. Es como un manantial que nunca deja de fluir, cubriendo nuestras fallas con un amor que no entiende de límites. Cada día, sin importar cuántas veces tropecemos, su gracia nos espera, nos recibe y nos recuerda que Dios no se dará por vencido con nosotros. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda lavar. Nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Somos salvos y santificados no por lo que hacemos, sino por la gracia que nos es dada. Es un misterio divino, una verdad que supera nuestro entendimiento. Dios nos ve a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz, y eso lo cambia todo. No hay pecado que pueda desviar el amor de Dios hacia nosotros. No hay caída de la que no podamos levantarnos si ponemos nuestra confianza en su gracia. Él nos restaura, nos levanta y nos ofrece una nueva vida, limpia y libre, día tras día. Al finalizar este video, te invito a ver dos otros temas fundamentales que ya están disponibles en el canal: oración y honra. Ambos te ayudarán a profundizar aún más en esta comprensión de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Puedes acceder a estos videos en los enlaces que aparecen en pantalla o en la descripción. No te los pierdas, son claves para entender cómo la oración y la honra se conectan con la gracia que hemos recibido. En el video de hoy, daremos una mirada al verdadero significado de la gracia y cómo nos ha engañado la religión a creer que debemos ser santos para merecerla o para recibir el amor y protección de nuestro Abba Padre. A través de 4 historias, podrás darte cuenta de los regalos que por amor ya hemos recibido sin ningún esfuerzo, y nos adentraremos en los significados bíblicos y las promesas
que nos ha regalado nuestro Padre Celestial. Veremos a un rey humillado ante Dios, una mujer sorprendida en su error, un hombre con una deuda imposible de saldar y un traidor redimido por el amor más grande. La gracia, invisible, pero siempre presente, emerge en los momentos más oscuros, donde el juicio parece inevitable, pero Dios extiende su mano. ¿Cómo puede algo tan inmerecido transformar vidas? Estas son historias de lo imposible, donde el perdón supera la culpa y la redención destruye la condena. David, el rey que conoció la misericordia tras su mayor caída. En su vergüenza, halló la gracia divina que le ofreció restauración cuando el castigo parecía ser lo único justo. La historia de un hombre que, a pesar de su grandeza, necesitó la inmensa gracia de Dios para levantarse nuevamente. La mujer adúltera, acorralada por las piedras del juicio, enfrentó la furia de la ley. Pero en el silencio del desierto, una voz más poderosa habló: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La gracia interrumpió la condena y su vida fue cambiada para siempre. El siervo, con una deuda impagable, temblando ante su Señor, sin esperanza, sin salida. Su vida parecía condenada hasta que, de manera inimaginable, fue perdonado por completo. La gracia transformó una carga imposible en una nueva oportunidad. Pedro, quien negó al Maestro 3 veces, y aún así fue restaurado por el mismo Jesús resucitado. Cuando todo estaba perdido, cuando el peso de la traición lo aplastaba, la gracia lo levantó, dándole una nueva misión: apacentar el rebaño de su Señor. ¿Qué tienen en común estas historias? En cada una de ellas, la gracia de Dios rompió las cadenas del error, la deuda y la traición. ¿Estás listo para descubrir cómo la gracia también puede transformarte a ti? En hebreo, la palabra gracia es gen y lleva en su esencia la idea de favor inmerecido, un regalo que no se puede ganar ni merecer. No es solo un acto de bondad, sino una expresión profunda del amor y la misericordia de Dios, quien, a pesar de nuestras fallas, nos ofrece restauración y redención. Esta gracia es la que sostiene cada una de las historias que vamos a relatar. Antes de sumergirnos en los detalles, es importante comprender que la gracia no es simplemente un concepto teológico, sino una fuerza viva, presente en las vidas de aquellos que fueron alcanzados por ella. Entremos ahora sí en el relato de cada historia. Así nos llevará a un encuentro único con la gracia de Dios. En nuestra primera historia, David caminaba solo por los oscuros pasillos de su palacio. Su corazón, lleno con el peso del pecado, lo llevaba a ese lugar de agonía silenciosa. La luna iluminaba apenas su rostro, recordándole que nada estaba oculto a los ojos de Dios. El hombre que una vez fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, había caído en su mayor error. El rey, el héroe de Israel, había sucumbido al deseo, cometiendo adulterio con Betsabé y ordenando la muerte de su esposo. Su conciencia lo devoraba, pero el juicio de Dios lo estaba por alcanzar. La tensión era insoportable. Sabía que la espada de la justicia estaba lista para caer sobre él. Y fue entonces cuando el profeta Natán llegó, con una historia en sus labios que apretó el pecho de David. El relato de un hombre rico que, en lugar de tomar de sus muchas ovejas, arrebató la única oveja de un pobre. La ira de David fue inmediata. Ese hombre debe morir. Pero Natán lo miró fijamente y pronunció las palabras que perforaron su alma. Ese hombre eres tú. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. David cayó de rodillas, su orgullo roto, su corazón expuesto. Sabía que había fallado, pero lo que no esperaba era lo que vino después. Dios, en su inmensa gracia, no lo destruyó. En lugar de darle la muerte que merecía, lo restauró. David se levantó de ese lugar,
no como el Rey perfecto, sino como un hombre redimido. La gracia lo cubrió, lo levantó, y aunque las consecuencias de sus acciones lo acompañarían, su relación con Dios no fue destruida. El hombre que había caído fue nuevamente llamado Hijo de Dios. La gracia lo había alcanzado. La siguiente historia es la de una mujer cuya vida estaba a punto de terminar. El aire era denso, y los murmullos de la multitud crecían con cada paso que daba. La mujer, atrapada en medio de la plaza, no podía escapar del juicio. Sus manos temblaban mientras los fariseos la empujaban hacia adelante. La habían encontrado en el acto mismo de adulterio, y según la ley, merecía morir. Las piedras estaban listas, frías en las manos de los acusadores. Su vida, su historia, sus errores, todo sería reducido a polvo en cuestión de minutos. Los ojos de la gente ardían con el deseo de justicia, pero ¿dónde estaba la misericordia? De repente, la multitud se dividió. Un hombre desconocido para muchos, pero temido por los líderes religiosos, se acercaba. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la arena. Los gritos cesaron y la atención de todos se centró en él. Con una calma sobrenatural, levantó la mirada y dijo: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Uno a uno, los acusadores dejaron caer las piedras y se alejaron, como si el peso de sus propios pecados se hubiera vuelto demasiado para soportar. Cuando todo estuvo en silencio, Jesús se levantó y miró a la mujer. «¿Dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado». La mujer, con lágrimas en los ojos, respondió: «Nadie, Señor». Y Jesús, con una suavidad que cortaba el aire, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». La gracia había vuelto a triunfar sobre el juicio. Seguimos con la historia de un hombre que no tenía esperanza. En los grandes salones del reino, los sirvientes iban y venían, pero uno de ellos se encontraba de rodillas. Su corazón latía desbocado, su rostro pálido ante el monarca. Este hombre debía una deuda tan grande que, en 1000 vidas, no habría podido pagarla. Su destino parecía estar sellado, ser vendido como esclavo junto a su familia para cubrir una mínima parte de lo que debía. El miedo lo invadía, cada segundo era una eternidad. El rey, severo en su trono, lo miraba con ojos fríos. El siervo sabía que no tenía escapatoria, así que hizo lo único que le quedaba, suplicó: «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo», dijo con voz quebrada. Todos en la sala sabían que aquello era imposible, pero en ese momento algo increíble ocurrió. El rostro del rey cambió. Una expresión de compasión, de misericordia, reemplazó la frialdad. Sin previo aviso, el rey decidió perdonarlo. No le pidió nada a cambio, no exigió ningún esfuerzo. La deuda, gigantesca e imposible, fue completamente anulada. El siervo no podía creerlo. Había entrado condenado y ahora salía libre. La gracia lo había alcanzado cuando menos lo esperaba. Pero esta historia no termina aquí. Aunque el siervo fue liberado de su deuda, poco después encontraría a uno de sus compañeros, quien le debía una cantidad infinitamente menor, y en lugar de mostrar la misma gracia que recibió, lo arrojó a la cárcel. El rey, al enterarse de este acto, lo llamó de vuelta, indignado por su falta de misericordia. La gracia había sido dada, pero no había sido comprendida. Para finalizar, vemos la historia de un discípulo que lo perdió todo. La noche era fría, y las sombras danzaban alrededor del fuego en el patio del sumo sacerdote. Pedro, el hombre que había caminado sobre el agua, que había sido testigo de los milagros de Jesús, ahora estaba sentado, observando de lejos. El maestro estaba siendo juzgado, y Pedro temblaba de miedo. Su valentía lo había abandonado. 3 veces la pregunta se repitió: ¿eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Y 3 veces, con creciente desesperación, Pedro lo negó. Con la última negación, un gallo cantó. El sonido rasgó el aire, y de inmediato, Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Destruido por su traición, Pedro salió corriendo. Las lágrimas caían sin control. Se había traicionado a sí mismo y, lo que era peor, había traicionado a su Señor. Pero la historia de Pedro no termina en la amargura de esa noche. Después de la resurrección, Jesús lo buscó. En una playa, al amanecer, el maestro lo miró con los mismos ojos que antes lo habían llamado a seguirlo. Jesús le hizo una simple pregunta: ¿me amas? 3 veces.
Pedro respondió con un sí, y con cada respuesta sentía que su corazón se restauraba. El amor de Cristo no solo lo perdonaba, sino que lo restauraba a su misión original: apacienta mis ovejas. La gracia de Dios había levantado a Pedro de las cenizas de su fracaso, mostrándole que, incluso en medio de la traición más profunda, el amor de Dios no se aparta. Pedro se convirtió en uno de los líderes más grandes del cristianismo, no porque no fallara, sino porque fue restaurado por la gracia. Cada una de estas historias nos revela un aspecto crucial de la gracia de Dios, mostrándonos cómo opera en circunstancias distintas, pero igualmente poderosas. Ahora, desglosaremos los elementos clave que nos llevan a comprender más profundamente lo que significa vivir bajo esta gracia divina. La figura de David, el rey que cayó en pecado, nos recuerda que incluso aquellos que parecen más cercanos a Dios pueden fallar. Sin embargo, el simbolismo detrás de su caída y restauración es claro. El trono, el poder e incluso la santidad humana no nos protegen del pecado. Lo que destaca aquí es la respuesta de David, su arrepentimiento genuino. El acto de arrodillarse, de humillarse ante Dios, simboliza nuestra necesidad de reconocer nuestra fragilidad y buscar el perdón. En lo espiritual, David representa a cada uno de nosotros. Podemos alcanzar lo más alto, pero siempre necesitaremos la gracia para restaurarnos cuando caemos. Dios no destruye, sino que reconstruye a quienes se arrepienten con sinceridad. En la historia de la mujer adúltera, las piedras en las manos de los acusadores simbolizan el juicio que todos estamos dispuestos a lanzar. Pero Jesús, escribiendo en la arena, introduce un simbolismo que invita a la reflexión. Nuestras faltas, así como las marcas en la arena, pueden ser borradas por la gracia de Dios. Este acto aparentemente simple tiene un impacto espiritual profundo. Mientras los hombres se aferran a la condena, Jesús se enfoca en la redención. La mujer, atrapada en su pecado, representa a aquellos que, sabiendo que han errado, se encuentran al borde de la desesperación. Y es precisamente en ese punto donde la gracia interviene. Jesús no solo la libera físicamente, sino espiritualmente, mostrándonos que Dios no busca destruirnos por nuestros errores, sino darnos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El siervo con la deuda impagable nos enseña sobre el peso de nuestras fallas. La deuda, en este caso, simboliza el pecado acumulado, las veces que hemos fallado en nuestras decisiones, en nuestras palabras y acciones. En el reino espiritual, esta deuda no es algo que podamos saldar por nuestra cuenta. El Rey, que representa a Dios, perdona la deuda no por obligación, sino por compasión. Aquí radica el misterio de la gracia. No podemos hacer nada para ganarla, solo recibirla. Sin embargo, la historia también nos advierte sobre la importancia de compartir esa gracia con los demás. El siervo perdonado, al no perdonar a su compañero, rompe el ciclo de gracia que él mismo había recibido. Espiritualmente, esto nos recuerda que la gracia no solo es un regalo para nosotros, sino que también debemos extenderla a los demás. Al negarnos a hacerlo, no comprendemos la verdadera esencia del perdón divino. Finalmente, en la historia de Pedro, vemos el profundo simbolismo del gallo que canta. Este sonido marca el momento exacto en que Pedro niega a Jesús, pero también simboliza el despertar de su conciencia. En lo espiritual, el gallo representa esos momentos en los que nuestras fallas salen a la luz, en los que no podemos escapar de nuestra propia traición. Pero lo más importante es lo que sucede después, el encuentro de Pedro con Jesús en la playa. La playa es un lugar de transición, un lugar donde Pedro, cargado con su culpa, encuentra la restauración. Jesús no solo lo perdona, sino que lo reinstala en su misión. En términos espirituales, esto nos enseña que, aunque podemos alejarnos de nuestro propósito, la gracia de Dios siempre está ahí para llevarnos de vuelta. No importa cuántas veces fallemos, la gracia de Dios nos restaura una y otra vez. En conjunto, estas historias nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida. Cada personaje, cada objeto y situación nos habla de la grandeza de la gracia, una fuerza espiritual que no depende de nuestras acciones, sino del corazón de Dios. Nos llama a acercarnos a Él no por miedo al juicio, sino por amor a su misericordia. La gracia es el regalo eterno que nos levanta de nuestras caídas, que nos restaura cuando creemos estar perdidos y que nos transforma cuando nos abrimos a ella con un corazón genuino. Cada día, sin importar cuántas veces tropecemos, la gracia de Dios está allí.
esperándonos, lista para darnos una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Ahora, profundicemos en las enseñanzas de la Escritura, donde encontramos el fundamento mismo de la gracia y sus promesas para nuestras vidas. La Biblia está llena de verdades poderosas sobre la gracia de Dios, comenzando por una de las más reconfortantes. En 1 Juan 1, versículo 9, leemos que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no solo nos recuerda la fidelidad de Dios, sino que también nos invita a confiar en su gracia sin miedo, sabiendo que al acudir a Él con un corazón sincero, somos restaurados por completo. No importa cuántas veces hayamos fallado, la gracia siempre está disponible para nosotros. Este acto de arrepentimiento no solo trae paz espiritual, sino que abre las puertas a bendiciones que se reflejan en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos promete que su gracia no es un regalo limitado, sino abundante y continuo. En 2 Corintios 12, versículo 9, dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí encontramos un mensaje de esperanza. No tenemos que ser perfectos para experimentar la gracia de Dios, sino que es precisamente en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, donde su poder actúa con mayor fuerza. Cuando confiamos en Él, incluso en nuestras luchas, somos bendecidos con fortaleza espiritual y una vida de propósito renovado. Estas bendiciones no son solo celestiales, sino que también se manifiestan en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en nuestras decisiones diarias. En Efesios 2, versículos 8 al 9, se nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto refuerza que la gracia no se gana por nuestras acciones, sino que es un regalo inmerecido. Este es un mensaje de aliento para aquellos que sienten que no son lo suficientemente buenos o que no han hecho lo suficiente. No hay esfuerzo humano que pueda comprar la gracia. Solo la fe en Cristo nos permite recibirla. Y con esa fe, Dios derrama bendiciones tanto en esta vida como en la venidera. Espiritualmente, recibimos paz y comunión con Él, pero también vemos su mano en nuestra familia, en el trabajo y en cada paso que damos. La gracia, como leemos en Romanos 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre será mayor. Este es un mensaje que nos llena de esperanza. Dios no se rinde con nosotros y cuando nos entregamos a su gracia, experimentamos bendiciones que no solo nos levantan de nuestras caídas, sino que nos impulsan hacia una vida plena. Cuando abrazamos su gracia, podemos ver restauraciones en nuestras relaciones, un crecimiento en nuestras finanzas y un propósito renovado en nuestro día a día. La gracia abre puertas que parecían cerradas y nos llena de oportunidades para servir, crecer y prosperar. Y finalmente, en Tito 2, versículo 11 leemos: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Este versículo nos habla de la universalidad de la gracia. No importa de dónde vengamos, qué hayamos hecho o cuál sea nuestra situación actual, la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Este es un acto de confianza en su amor, sabiendo que cada día, cuando elegimos caminar con Él, su gracia nos cubre y nos guía. Y con esa confianza, las bendiciones comienzan a manifestarse no solo en el cielo, sino también en la tierra. Seremos testigos de bendiciones en nuestros hogares, en nuestra salud, en nuestros trabajos y en cada área de nuestras vidas. La gracia no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que trae consigo la promesa de bendiciones materiales, físicas, emocionales y familiares. Cuando dejamos de lado nuestras cargas y confiamos plenamente en Dios, experimentamos la plenitud de la gracia, que no solo nos salva, sino que nos restaura y nos bendice en formas que van más allá de nuestra comprensión. Oremos, Padre Celestial. Venimos ante ti con corazones humildes, agradecidos por tu infinita gracia. Sabemos que no merecemos tu perdón, pero confiamos en tu promesa de que, si nos arrepentimos sinceramente, tú nos limpias de todo pecado. Hoy te pedimos que nos ayudes a comprender la profundidad de tu amor y la grandeza de tu gracia, que nos sostiene cada día. Como David, te pedimos que nos restaures cuando caemos, que nos des la fuerza para levantarnos
y seguir adelante. Señor, gracias por borrar nuestros errores, tal como lo hiciste con la mujer adúltera, dándonos una nueva oportunidad de vivir en tu luz. Ayúdanos a no cargar con las piedras del juicio, sino a ser reflejo de tu misericordia, perdonando a otros como tú nos has perdonado. Te pedimos, Padre, que como el siervo de la parábola, podamos reconocer la magnitud de tu perdón y ser generosos en compartir esa gracia con quienes nos rodean. Que no guardemos rencor, sino que, llenos de tu amor, seamos ejemplo de tu bondad. Como Pedro, te rogamos que, aunque te neguemos en nuestros momentos de debilidad, podamos siempre volver a ti con corazones arrepentidos, que nuestra conciencia esté despierta y nos recuerde que en tu gracia siempre encontramos restauración. Señor, que tu gracia no solo nos transforme espiritualmente, sino que también bendiga nuestras familias, trabajos y relaciones. Que cada aspecto de nuestras vidas refleje tu amor y tu presencia. Te damos gracias por las bendiciones que ya has preparado para nosotros, tanto en el cielo como en la tierra, para que sigamos confiando en que tu gracia es suficiente, hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.